Hola, bienvenidos a este video. Vamos a continuar con esta revisión de las tres ramas del flujograma. Vamos a desarrollar en este video el vacío normativo o laguna jurídica. Pero quiero advertirles primero que no vamos a completar este problema, es decir, es un problema sumamente complejo y que va a requerir que ustedes desarrollen habilidades a lo largo de los semestres que vienen. Así que piensen en esto como una introducción al problema del vacío normativo, que es un gran problema que tenemos que enfrentar todos los días como abogados. Bien, antes de comenzar me gustaría que recuerden, por favor, que dijimos que el derecho es un sistema normativo. Cuando dijimos que es un sistema normativo, hemos introducido algunas características. Dijimos que es internamente coherente y que está jerárquicamente ordenado. De acuerdo. Entonces, otra cosa que creo que vale la pena comentar es que el derecho se manifiesta externamente a través del texto, a través del lenguaje. Es decir, las normas jurídicas están hechas de palabras. Muy bien, entonces algo que tenemos que saber es que la intención del legislador y la palabra no son iguales. Es decir, el legislador puede tener una intención y transmitirla de la mejor manera posible a través de palabras. Pero no hay ninguna garantía de que su intención va a ser eficazmente comprendida por las personas que interpreten las palabras de la norma. Por eso se habla de dos aspectos. Se habla de dos aspectos de la norma, el continente y el contenido. Vamos a decir que el continente de la norma es esta manifestación textual, las palabras. Y el contenido es la intención del legislador, la intención que tenía cuando emitió la norma. Bien, entonces esto es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos que el derecho es un sistema normativo, lo que estamos diciendo en el fondo, y esto es un poquito complejo y les pido por favor que lo mediten un poco, estamos diciendo que es un sistema que no está compuesto de palabras, sino que está compuesto de intenciones. Está compuesto de intenciones normativas que están manifestadas a través de palabras. Así que hay que hacer una diferencia entre continente y contenido. Cosas complejas, como ven, pero interesantes, espero. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, pues las palabras, ya les he comentado esto cuando nos veíamos presencialmente en esos buenos tiempos, les comenté esto, les comento de nuevo. Muchas veces, en realidad siempre, las palabras se prestan a múltiples interpretaciones. Vamos a anotar esto para que no se nos olvide, por favor. Entonces, voy a ocupar una nueva hoja. Creo que es lo más práctico para que nos entendamos bien. Entonces, aquí vamos a hablar sobre continente y contenido de la norma. Muy bien. Y ahora voy a borrar esto. De acuerdo, entonces dijimos que el continente es el texto o las palabras que componen la norma. Y el contenido es la intención normativa del legislador.
Entonces dijimos, otra cosa que es peligrosa y que ocurre, es que las palabras, vamos a ponerlo con otro color, siempre se prestan a múltiples interpretaciones. Entonces quisiera que tengamos algunos datos más o menos en mente. El primer dato es que el derecho, entonces datos que tomar en cuenta, datos que tener en mente mejor. Primero que el derecho, con mayúscula, es un sistema normativo, y ustedes ya saben que es un sistema normativo. Segundo, que este sistema normativo, el sistema normativo, está compuesto por intenciones normativas. No por palabras, no por texto. Esto es un poco difícil de comprender. Voy a explicarlo de nuevo solo por si acaso. De acuerdo, entonces dijimos que el sistema normativo o el derecho es un conjunto de normas jurídicas, pero estas normas jurídicas podrían verse, si quieren poner que nos pongamos un poquito más alegóricos, podríamos pensar en el cuerpo y el espíritu de la norma, si quieren ponerse un poco más alegóricos, un poco más filosóficos. Entonces tenemos el cuerpo, que es el texto, que es lo que puedes percibir de la norma, es lo que es tangible, y tienes por detrás el contexto, el contenido, es lo que el legislador quiso normar cuando emitió la norma. Así que son dos cosas diferentes. Y la pretensión, entonces, este sistema normativo está compuesto por una multitud de intenciones normativas que comparten, pues, ciertas características que son un sistema normativo genuino. Es decir, si fuese un sistema normativo genuino, estamos hablando de un orden, de un conjunto de normas jerárquicamente ordenadas e internamente coherentes. Aquí es donde se pone un poco más complejo el asunto. ¿Por qué? Si las normas pueden malinterpretarse casi siempre, porque siempre es posible leer de más de una forma la norma, siempre es posible, el lenguaje como medio siempre se presta a diferentes interpretaciones, es decir, es intrínsecamente ambiguo. Por lo tanto, surge este problema. Es inevitable que si tú asocias suficientes normas en el mismo conjunto, eventualmente encuentres contradicciones. Y esto es un problema que ya hemos estudiado. Hemos estudiado este problema cuando vimos cómo resolver el asunto de la contradicción normativa. Si recuerdan, eran 3 criterios que son jerarquía, especificidad y antigüedad. Otro asunto que ocurre es que van a existir ciertos fenómenos jurídicos o va a haber una multitud de fenómenos jurídicos o de fenómenos en general que no van a ser previstos por el derecho. Muy bien, entonces, lo siento, voy a tomarme mucho tiempo explicando esto porque es un concepto complejo, pero sinceramente creo que están a la altura del concepto. Yo les pido, si es que están con problemas, pues pueden comentarme, pueden escribirme, pero también les pido que hagan un esfuerzo por elevarse a la altura del problema. Muy bien, voy a continuar. Dijimos que tenemos un sistema normativo y dijimos que las normas
tienen una, digamos, una dualidad. Son, por un lado, si quieren, cuerpo, que es el texto, que es perceptible, y por otro lado, espíritu, que es la intención del legislador. Y lo que es genuinamente normativo, lo que es la norma en sí misma, es la intención del legislador. El texto solo está allí para permitirnos entrever cuál es la intención del legislador, no es su intención en sí misma. Así que es muy importante que ustedes sean conscientes de esta dualidad presente en las normas. De acuerdo, dijimos que el problema es que el texto, y es un problema de naturaleza platónica, si quieren, me gustaría mucho comentarles por qué. Probablemente lo haga cuando tenga chance de verlos. Ojalá alguno de ustedes me recuerde. Pero es muy interesante. Sobre esta dualidad la comparten muchísimos fenómenos en el universo, no solamente el derecho, pero el derecho principalmente. De acuerdo, la dualidad, para cerrar esto, recuerden por favor, es el texto, el continente, es decir, el texto, lo que es perceptible, lo que estamos asociando al cuerpo, y el contenido, que es la intención del legislador, que no es perceptible, es intangible, pero que es lo más importante. Entonces, el texto es un medio que nos permite llegar al objetivo, que es la intención del legislador, que es lo que genuinamente norma. De acuerdo. Dijimos que el medio textual, que es con el que estamos conviviendo, es intrínsecamente ambiguo, es decir, cualquier texto, y ustedes deben ser conscientes de esto, cualquier texto puede ser interpretado de más de una forma. Entonces, aquí surge el conflicto que van a encontrar durante su carrera. Porque algunos de ustedes van a ser grandes lectores de normas. Creo que es una habilidad muy importante para un abogado leer bien las normas. Entonces los buenos lectores de norma van a poder encontrar múltiples lecturas diferentes, múltiples interpretaciones diferentes a la misma norma. Algunas de ellas van a ser favorables a su cliente. Y es posible que estén en la tentación o caigan en la tentación de interpretar la norma de la forma más beneficiosa para su cliente. Es más, es posible que lo hagan. Pero si fuesen jueces, ustedes no podrían hacerlo así. Tienen que hacerlo bien. ¿Cómo puedo elegir entre múltiples opciones? Entre múltiples alternativas de interpretación posible. O en nuestro caso, en lo que estamos viendo ahora en cuanto al vacío normativo, ¿cómo puedo saber si algo está normado o no está normado? Y es entonces donde comenzamos a tener problemas. Y el problema, una forma de solucionar este problema es el siguiente. Ahora sí les pido, por favor, tenemos todos los datos. Si no tienen todos los datos en mente, repasen el video. Si no está claro el video, escríbanme, porque lo que viene es más complejo. Y para poder desarrollarlo necesito que tengan todo lo anterior bien aprendido. Con esa advertencia, pues continúo. Nosotros, los intérpretes de la norma, asumimos algo que no es cierto. Asumimos, entonces voy a escribirlo después, pero les comento primero. Asumimos que el legislador es uno. Es decir, ustedes saben que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa está compuesta por senadores y diputados, todos ellos legisladores, y todos ellos afines a uno u otro partido político. Entonces, pues saben que no es uno, saben que son varios. Y además saben que si una Asamblea Legislativa impone una norma y un poco después y su partido y el partido que impuso la norma pierde las elecciones en la siguiente gestión, la siguiente Asamblea Legislativa va a cambiar esa norma. Entonces,
mm, la impresión que tiene, que es la impresión real de la Asamblea Legislativa, es que es un órgano volátil, que depende de los vaivenes de la política. Y es cierto. Sin embargo, cuando interpretamos la norma, olvidamos eso y asumimos que el legislador es solo uno y que tiene una conciencia y una voluntad única. Y además es solo uno desde el principio del Estado hasta el final. Entonces, es una curiosidad, pero el legislador tiene ciertas características desde esta forma de interpretación, que es la forma más popular. Tiene algunas características que típicamente se asocian a la divinidad. Es omnisciente. Con omnisciente me refiero a que lo sabe todo. Es transespacial y transtemporal. Transespacial es que esté en todas partes y transtemporal es que siempre estuvo. Entonces, eso es curioso y me disculpo. Bueno, no me disculpo, es como es. Entonces, me gustaría que dividan también. Está muy bien que ustedes tengan la imagen la imagen real de una asamblea legislativa volátil que depende de los vaivenes de la política. Perfectamente correcto que piensen así, porque es como es. Pero cuando interpretan la norma, tienen que separar esa imagen que tienen. Conserven la imagen, no la descarten. Conserven la imagen, pero excluyanla de la interpretación. Cuando ustedes interpretan, asumen que quien hace las normas, y no solamente una, sino todas las normas, es solo una persona que siempre estuvo allí y que lo sabe todo. Bien, entonces eso es a lo que me gustaría que... Esta es una suposición que tienen que tener presente. Voy a quebrar un poco este video, entonces va a ser esta la primera parte del video. Vamos a continuar con la segunda en un segundo video. Gracias. Bien, continuemos con esta explicación. Lo último que dijimos es que tenemos que dividir nuestra percepción del legislador en dos. Una realista, que es la que tienen, me imagino, la mayoría de ustedes, en la que vemos al legislador como esta entidad volátil que depende de los vaivenes de la política. Y esta otra interpretación nueva, en la que imaginamos al legislador como una criatura casi divina, que tiene un montón de propiedades que típicamente se asocian a las divinidades, como la omniconciencia, la transespacialidad y la transtemporalidad. Es decir, que esté en todas partes y estuvo siempre. Y lo hacemos así porque cuando encontramos, por ejemplo, dos normas contradictorias, lo último que tenemos que hacer, ya lo vimos también, pero lo repito, me refiero al principio de sobrevivencia o de permanencia de las normas. Si encontramos dos normas contradictorias, lo último que tenemos que hacer, recuerden, es descartar a una norma, expulsar a la norma del ordenamiento jurídico. Tenemos que agotar los esfuerzos interpretativos que nos permitan conservar ambas normas en el sistema normativo. Es decir, vamos a retornar a nuestro ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo, creo. Bien, en este ejemplo teníamos dos normas y una norma. Dos normas. Una norma se puede interpretar de dos formas diferentes, la norma 1 y la norma 2 solo se puede interpretar de una forma. Entonces, ¿qué nos decía al principio de eso? Entonces hemos hecho este dibujo y dijimos, en este caso de acá, era posible interpretar la norma 1 de dos formas diferentes. Y solo había una forma posible de interpretar la norma 2. Así que habían dos formas de interpretar esta combinación de normas. Una de ellas
Una de ellas, voy a borrar esto. Una de ellas, la 1, la forma de interpretación 1, esta de acá, era interpretarla primero de esta forma y de esta forma. Es decir, asumías que la interpretación correcta de la norma 1 era la segunda y tomabas la única interpretación posible de la segunda norma, entonces obtenías este resultado. Y este resultado no deriva en una contradicción. Y luego teníamos otra, esta de acá, en la que si combinabas esta de acá con esta de acá, eso derivaba en una contradicción. Nos dijimos que el principio de permanencia o de sobrevivencia de la norma nos obligaba a conservar las normas. Es decir, si es posible interpretar una norma de tal modo que no entre en contradicción con otra, vamos a adoptar con preferencia aquella versión de la norma que no implique una contradicción. Y es justamente lo que hemos hecho en este caso. Si vemos un poquito debajo de la cajuela, si quieren, si vemos lo que está detrás de esta asunción, es justamente lo que les comenté ahora. Estamos asumiendo que el legislador es una criatura casi divina y que no podría equivocarse. Es decir, como tiene una voluntad que es única a lo largo del tiempo, entonces, y si introdujo una norma que podría estar en contradicción con una norma anterior, primero, antes de descartar la norma, tenemos que verificar si es posible interpretarla de una forma que no entre en contradicción con la norma anterior. Porque asumimos que la intención del legislador, lo que está detrás del texto, asumimos que su intención no podría estar en contradicción con una intención que tuvo antes. Porque este es un señor casi perfecto. ¿Cómo va a introducir una norma que podría entrar en contradicción con una norma que ya dijo antes? De acuerdo. Estoy consciente de que este es un concepto probablemente un poco complejo. Y por eso les pido por favor que si no lo tienen claro me comenten y me escriban por el grupo de WhatsApp. Voy a habilitar también un foro de Moodle por nota. Voy a hacer algunas preguntas para verificar si han entendido. Por favor, es muy importante que ustedes comprendan esto. Ahora sí, finalmente podemos hablar sobre el vacío normativo. Muy bien, entonces el ejemplo que hemos utilizado, si recuerdan el video en el que hablamos de los 3 tipos de problemas que derivan en interpretación de la norma jurídica, el problema del que hemos hablado tiene que ver con, bueno, este es el fenómeno que ejemplificaba el vacío normativo. Era este señor que es un sobrecargo de un avión que está inspeccionando el equipaje de un nuevo pasajero y descubre en su equipaje una de estas picas que se usan para escalar las montañas, que tienen un extremo que es puntiagudo. Y la única norma que tiene disponible es una que impide o que prohíbe el ingreso de cuchillos al avión. Esta pica no es técnicamente un cuchillo, pero fácilmente podría ser utilizado como un cuchillo. Entonces este señor se pregunta, ¿podría aplicar esta norma a este fenómeno o no? Entonces, en este caso, existe la duda porque la palabra cuchillo se refiere a un conjunto de artefactos. Por favor, este círculo, imaginen que este círculo representa todo el conjunto de artefactos que podrían ser denominados como un cuchillo. Por ejemplo, podría estar un cuchillo de cocina, un cuchillo de cortar carne, un cuchillo de cortar pan, un cuchillo de asalto, el tipo de cuchillos que usaba Rambo, qué sé yo. Todos los artefactos que podrían ser denominados como un cuchillo. Entonces, y tenemos este otro artefacto que es una pica para escalar montañas.
que no podría ser denominado un cuchillo. Es decir, la norma, el alcance de la norma se restringe si la leemos solamente en su forma gramatical, se restringe a todo lo que está dentro de este conjunto. Me refiero a solamente artefactos que podrían ser denominados como un cuchillo, y excluye este artefacto, que es una pica. Sin embargo, este sobrecargo intuye que el legislador no quería únicamente referir, que al introducir esta norma la intención del legislador no era excluir únicamente a cuchillos, sino también a otro tipo de artefactos, que podrían causar daño, con los que podrías herir a otras personas. Entonces, este señor extiende, tiene la opción de extender con su interpretación el alcance de la norma para que incluya este artefacto que acaba de encontrar. Este método de interpretación o este resultado de la interpretación es lo que llamamos resultado extensivo. Cuando digo extensivo es que permite abrir, que permite que la norma abarque más de lo que dicen sus palabras. La norma puede abarcar otros elementos, en este caso un artefacto que no es técnicamente un cuchillo. Se podría aplicar sobre este cuchillo, sobre este artefacto, una norma que gramaticalmente solo debería aplicarse a cuchillos. Vamos ahora a visitar nuestro algoritmo. Y una vez más, tenemos este fenómeno jurídico, que es un señor que pues es un sobrecargo, y el sobrecargo está haciendo una inspección del equipaje de un pasajero y descubre la pica. Y tiene esta norma que dice los pasajeros no pueden ingresar al avión con cuchillos. Y esa es la única norma que podría aplicar. Entonces esta norma no entra en contradicción con ninguna otra norma, así que la respuesta es no. La norma puede adquirir múltiples significados. Podrían ustedes responder que sí, pero en el fondo no. En el fondo el significado es una prohibición. Tiene que ver más con, es decir, no existen dudas con respecto a que no puedes ingresar con un cuchillo. Es decir, la norma en sí misma, el continente de la norma, no es ambigua, porque es perfectamente claro que no puedes ingresar con un cuchillo. Entonces, no existe ambigüedad en la norma, en el texto de la norma. Continuamos. La interpretación deriva en una laguna jurídica. En este caso, pues sí, porque tenemos un fenómeno jurídico, que es lo que está ocurriendo con el sobrecargo. Él identifica un artefacto inadecuado en el equipaje, identifica una pica, y esa pica no está estrictamente, no está referida por la norma, así que es un problema. Entonces, en este caso la respuesta es sí. Nos vamos así. Y esta es una pregunta un poco más personal. Dice, ¿se aplicará la norma en su sentido literal estricto? Existen algunas personas, es que esto ya tiene que ver más con la filosofía del intérprete. Existen algunas personas, por ejemplo, un famoso juez estadounidense llamado Antonin Scalia, que falleció hace algunos años, llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que es el equivalente al Tribunal Constitucional Boliviano. Es el máximo rango que puede alcanzar un juez en Estados Unidos. Y era una celebridad porque era uno de los, si quieren, adalides, uno de los campeones de un método de interpretación muy popular, que es el método genealógico, o genético, mejor dicho. Él decía
tenemos que preferir la interpretación gramatical. ¿Cómo habría interpretado Scalia esta norma? Habría dicho: usted, señor sobrecargo, tiene que permitir que el pasajero ingrese con su pica, porque la norma gramaticalmente le indica únicamente restringir el acceso a cuchillos y no habla jamás sobre picas. Por lo tanto, si usted le impide el ingreso con la pica, estaría asumiendo un rol que no le corresponde, estaría asumiendo el rol de legislador. Usted no tiene facultades como legislador, usted es un simple sobrecargo, por lo tanto no puede legislar, por lo tanto no puede decir que este señor no puede ingresar con la pica. Si fuese un cuchillo, pues por supuesto, impida su ingreso, pero esto es una pica, no es un cuchillo, y la palabra cuchillo no se aplica a la pica. De acuerdo, interpretación gramatical pura y dura. Eso habría dicho el juez Scalia. Pero hay otra vertiente, que es la vertiente evolutiva, que ve a la norma como algo en constante movimiento, algo que se tiene que adaptar a las circunstancias. Una persona de ese tipo diría, pues, ciertamente este artefacto no es un cuchillo. Sin embargo, cuando el legislador emitió la norma, su intención no era simplemente evitar el ingreso de cuchillos, su intención era proteger la integridad física de todos los pasajeros y tripulantes. Esta pica puede muy fácilmente ser utilizada como un artefacto, como un arma punzocortante o punzante, mejor dicho. Este artefacto puede ser utilizado como un arma punzante. Por lo tanto, tendríamos que interpretar esta norma como refiriéndose al cuchillo y otro tipo de artefactos similares. En ese caso, un tipo de artefacto similar será la pica. La pica también puede provocar daño punzante, como el cuchillo. Entonces tenemos que extender el alcance de esta norma para que se aplique no solamente a los cuchillos, sino a cualquier tipo de artefacto similar. Cómo se interpreta la norma depende en gran medida de la persona a quien le preguntes. La mayoría de los intérpretes modernos, consciente o inconscientemente, prefieren este segundo método, el método que les permite extender los efectos de la norma más allá de lo que dice gramaticalmente. Pero no es carta libre. No quisiera que lo vean como carta libre, no quisiera que lo vean como yo puedo leer lo que yo quiera y voy a elegir aquella interpretación que le convenga más a mi cliente. No funciona así. Tenemos que, si quieren, y tiene también algún matiz religioso, lamentablemente, tenemos que tratar de canalizar todo el derecho, porque como el legislador es solamente uno y es perfectamente consciente de todo lo que hace, tenemos que tratar de entender la lógica, la coherencia del sistema normativo. Y si hay algún aspecto de la norma que no esté normado, tenemos que aplicar esa coherencia de la norma a ese caso concreto. Y tenemos que imaginar qué es lo que habría hecho el legislador si habría resuelto ese caso en concreto. Es muy complejo este concepto y no les voy a pedir que lo asimilen completamente ahora. Me gustaría que comiencen a pensar en estas divergencias. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de este par de videos, admito, ligeramente complejos. Primero les he pedido que, y esto es importante, les he pedido que vean, que sean sensibles al dualismo de la norma. La norma tiene un continente, que es el texto, que es perceptible, y un contenido, que es la intención del legislador. Y el texto o el continente es solamente un medio que nos permite llegar al contenido. Podemos asemejarlos también al cuerpo y al espíritu. El cuerpo será el texto, que es solamente un vehículo del espíritu, que es lo que es en verdad la norma.
Así que nuestra intención es llegar al espíritu a través del texto. Esa es la intención del intérprete. Continuemos. Entonces, otra cosa que dijimos es que para poder hacer lo que llaman una interpretación sistémica, es decir, elegir correctamente entre normas contradictorias o aplicar una norma a un vacío normativo o extender la aplicación de la norma para que se aplique a una laguna jurídica. Para poder hacer eso bien, tenemos que asumir que el legislador, al interpretar nada más, por supuesto, tenemos que asumir que el legislador es uno, que es omnisciente, es transtemporal, que siempre estuvo, y es transespacial, siempre, y está en todas partes. Entonces, tenemos que asumir que el legislador es una criatura casi divina, que no comete errores. Entonces, y una manifestación de esto es que cuando encontramos una contradicción, lo último que tenemos que asumir es que es una contradicción. Tenemos que agotar los esfuerzos interpretativos para hacer que ambas normas permanezcan en el sistema normativo. Eso es importante. Y luego dijimos que lo último es que tenemos que... Hay dos posturas sobre cómo tienen que interpretarse las normas. Están aquellos que dicen no es posible extenderse más allá de lo que dice el texto, porque hacerlo sería asumir un rol que no te corresponde, que sería el rol del legislador. Y por otro lado, aquellos que dicen que la norma tiene que adaptarse a las circunstancias, que permite que el intérprete trate de aplicar la lógica de la norma a los casos concretos. Nuevamente es un tema complejo y estoy esperando en este caso particular que exista un diálogo más o menos amplio. Voy a proponer un foro para este caso. Bien, entonces por favor no dejen de participar en los foros, no dejen de comentar sus preguntas por el grupo y nos vemos pronto. Hasta pronto.